La estación educativa evangélica Radio Verdad le presenta el programa Historia de Guatemala. Escúchenos durante los siguientes 30 minutos. Les estamos presentando el programa Historia de Guatemala. En esta ocasión continuamos hablando de la historia de Chiquimula. Estamos con el libro Historia Contemporánea de Chiquimula, escrito por este locutor. Hablamos ahora del sistema monetario. Desde cuando se creó el quetzal como moneda, funcionaba un sistema monetario mundial perfecto. Todo era controlado por el Banco de Londres y Montreal e Inglaterra. Cualquier país que quisiera tener su moneda tendría que depositar su oro en el Banco de Londres. A cambio del oro depositado, el Banco de Londres le entregaba la cantidad correspondiente de billetes. Y todos los billetes eran impresos en Europa por una compañía específica llamada Reuter y compañía. De esta manera, toda moneda era totalmente estable y no se conocía la inflación. Las monedas de todos los países occidentales tenían un valor fijo y no cambiaban jamás. Si una persona llegaba a un banco, ahí tenía la lista de valores fijos de las monedas de todo el mundo occidental y le cambiaban cualquier moneda, no había ningún problema. Pero ya por 1963, desintegraron dicho sistema monetario mundial y cada país comenzó a manejar su propia moneda a su antojo. Esto provocó rápidamente que las monedas se fuesen depreciando una y otra vez. Es lo que ha causado la enorme inflación de que padece el mundo entero. Con el sistema antiguo no existía ninguna inflación, pero con el sistema moderno esta abunda. Se ha convertido en la plaga económica del mundo moderno. La pregunta es, ¿por qué cambiaron el sistema monetario antiguo que era tan perfecto? Este locutor ha investigado mucho ese tema y nadie le ha dado una respuesta lógica y aceptable. Lo que sucede ahora en los diversos países es que cada vez que el gobierno tiene escasez de dinero, solo ordena imprimir más billetes para salir de su apuro financiero. Con esto, lo que está provocando es la devaluación constante de su moneda. Y esto está sucediendo hasta en los Estados Unidos. En Guatemala, cada vez que llega el mes de noviembre de cada año, cuando hay que tener listos los pagos de aguinaldos y otros bonos, el presidente de la República solo da la orden de imprimir más billetes sin respaldo. Con hacer esto, logra cumplir con sus obligaciones financieras hacia los trabajadores, pero provoca mayor devaluación de la moneda y en consecuencia una enorme inflación. Todos los precios se disparan de inmediato. Todo papel moneda tiene dos bases. Uno, el respaldo, que es el oro que corresponde a los billetes emitidos. Y dos, la reserva, que es otra cantidad de oro para soporte adicional. En Guatemala, el expresidente Óscar Mejía Víctores vendió todo el oro adicional y la moneda se quedó sin reserva. Fue él quien depreció el quetzal y perdió su paridad con el dólar y provocó mucha mayor inflación en el país. ¿Por qué no volver a tener un sistema monetario mundial perfecto como el que se tenía? En los billetes más antiguos se leía así: el Banco de Guatemala pagará al portador y a la vista en oro un quetzal. Este locutor todavía vio esos billetes legítimos, canjeables por oro. Más adelante cambiaron la inscripción por Banco Central de Guatemala. Pagará al portador a la vista en efectivo y a la par un quetzal. Todavía decía en efectivo, o sea que todavía se podría canjear por oro. Los billetes actuales ya no ofrecen cambiarlo por oro ni por efectivo, sino que dice así: Banco de Guatemala, un quetzal.
Dicho de otra manera, los gobiernos se han robado el oro del pueblo y los tienen jugando con billetes sin valor monetario, tal como salen los billetes de los chiclets para juegos de niños. Se presenta a continuación dos billetes, uno semiantiguo y el otro moderno. Fíjese en las inscripciones que cada uno de ellos tiene. Hemos llegado ahora a hablar de los automóviles en 1934. Allá por 1934 solo había 3 automóviles en Chiquimula: el de don Luis Violón, el de don Pancho Petróleo, nunca se conocieron sus apellidos, y el del señor Guillermo Samayoa. Este ya existía como desde 1920. Ya por los años 1950 estaban las camionetías de don Beto Bardales España, Jorge y Clemente Páez, el carro de don Luis Violón, así como la Baronesa, que era la única que se atrevía a viajar hacia Olopa, por lo difícil del camino, y la camioneta Mi Preferida de don Arturo Campos. Mi Preferida tenía carrocería de madera y varias de sus tablas ya tenían grandes hoyos en el piso. Decían que los hoyos servían para que cuando la camioneta se iba quedando en las cuestas, los pasajeros sacaban sus pies al suelo por dichos hoyos y le ayudaban a subir. También existió la Chinita de don Alfonso Liu, manejada por don Carlos Navarro. Esta camioneta era muy lujosa y les quitó la clientela a todos los demás, como eran don Beto Bardales España, Jorge y Clemente Páez, don Luis Violón, don Pancho Petróleo y Mi Preferida de don Arturo Campos. Se presenta a continuación fotografía de un automóvil clásico de 1934. Siempre en ese año, 1934, hablamos de don José León Castillo. El licenciado José León Castillo fue un abogado de la Sala Séptima de Apelaciones que se oponía duramente al régimen del general Jorge Ubico Castañeda. Fue capturado en la estación del ferrocarril de Zacapa el 12 de septiembre de 1934. Aparentemente fue vejado, torturado y asesinado. Después de todo fue conducido a la vuelta del Tuno en la cumbre entre Zacapa y Chiquimula y tirado al barranco el día 15 de septiembre de 1934. Hay una fuente que dice que fue el día 14 de septiembre de 1934 en vez del 15. Se anunció que él había tratado de escapar y se lanzó al barranco, pero las evidencias eran de un asesinato político. Parece que le aplicaron la ley fuga, que regía en ese tiempo. Sus seguidores le construyeron un panteón o monumento en la mera cumbre entre Zacapa y Chiquimula, porque en esa cumbre fue que lo desbarrancaron después de haberlo asesinado. Dicho panteón se localiza en la carretera antigua a Zacapa, a un lado de la carretera actual. Se cuentan muchas historias sobre los espantos que se veían y escuchaban de noche al pasar junto a ese panteón. Muchos decían escuchar voces extrañas ahí. Una vez un hermano de este locutor iba en la camionetía de Jorge Páez hacia Zacapa. Y en la misma camionetía iba la profesora Gloria Páez y otras personas conocidas. Pues en el mero momento en que iban llegando a la cumbre donde estaba el monumento, el motor de la camionetía se apagó. Jorge hizo muchos esfuerzos por arrancar el motor otra vez, pero no lo logró. Parecía una intervención sobrenatural. El vehículo estaba parado y en tinieblas. Un momento después comenzaron a escuchar quejidos debajo de la camionetía.
Todos estaban aterrorizados y Jorge no se atrevía a bajar en tinieblas para ver por qué razón no arrancaba el vehículo. Se cuentan muchas otras historias parecidas a esta, sucedidas junto al panteón. Es un misterio. Cuando construyeron la nueva carretera de Chiquimula a Zacapa, la nueva ya no pasa por el mismo lugar donde está el panteón y todas esas historias han perdido vigencia. Dicho panteón ha quedado en el olvido, aunque todavía existe. Aquí se presenta una fotografía del panteón por la muerte del licenciado José León Castillo. Llegamos a 1936, vamos a hablar de los violines. Contaba la madre de este locutor que llegó a su casa un indígena de Jocotán y le comenzó a narrar una historia interesante, sucedida en los tiempos del general Jorge Ubico Castañeda en Chiquimula. Le dijo que él estaba tocando su violincito viejo y rústico y lo escuchó un militar, quien se encantó de oírlo. Este militar dio aviso a las autoridades más altas del gobierno en la ciudad de Guatemala. A los pocos días, una citación para aquel viejecito indígena Chortí que se presentara ante la jefatura política de Chiquimula. Al presentarse, el jefe político le dijo: por órdenes del señor presidente de la República, el general Jorge Ubico Castañeda, queremos que ustedes nos presenten un concierto de violines para tal fecha en el kiosco del Parque Inglés, hoy Parque Ismael Serna. Y un poco afligido, dijo el viejecito, y decimos nosotros a las hachas a hacer los violines. Pues fabricaron algunos violines y en la fecha señalada presentaron un lindo concierto de violines en el Parque Inglés. Llegamos a 1941. El puente San Nicolás sobre el río San José de Chiquimula lo construyó don Nicolás Johansson por órdenes del general Jorge Ubico Castañeda en 1941 y fue denominado Puente San Nicolás. Fue diseñado por el ingeniero europeo Biddeford. Ese mismo puente fue ampliado en 1962 por la compañía que asfaltó la carretera hacia Esquipulas para que diera el mismo ancho de la nueva carretera. Las bases de ese puente están enterradas 5 metros de profundidad, el equivalente de 2 niveles de casas. Casi todos los puentes metálicos de Guatemala fueron construidos en tiempos del general Jorge Ubico. Construyó varios puentes en oriente de Guatemala. El primero fue el puente San Nicolás sobre el río San José. Así se llamaba dicho puente. La construcción del puente se inició en 1934 y duró 2 años. La mano de obra la hicieron los prisioneros de Chiquimula y se les pagaba por su trabajo. A don Nicolás le entregaban los prisioneros y los tenía que devolver con sus respectivos lazos. Estaban atados. El armazón metálico llegó de Estados Unidos. Era de acero y con una estructura triangular fuerte. Dichas armaduras metálicas las removieron en 1962 porque no eran suficientemente anchas como para las necesidades modernas, pero nadie sabe qué las hicieron. Casi todos los puentes metálicos de Oriente los construyó don Nicolás. Don Nicolás llegó a Guatemala por invitación del ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, don Ramiro García Salas, quien, estando en Inglaterra, pidió que viniera uno de los pilotos de la Primera Guerra Mundial para entrenar a los pilotos de la Fuerza Aérea de Guatemala. Don Nicolás era piloto aviador de profesión. En su retorno a Holanda, tuvo un desperfecto mecánico en su avioneta y cayó en Chiquimula. Quedó lastimado y no hablaba español. Aquí se casó con la maestra y enfermera Elena Martínez Flores de Chucho Abajo. Ella lo estuvo curando y luego se casaron.
Aquí presentamos fotografía de Elena Martínez Flores cuando era niña. Y dos de su madre Jolie Johanna. Su hijo Sidney participó en la Guerra de Liberación Nacional con Benedicto Guerra y don Rogelio Olavarruet de Zacapa, quien murió en el asalto de los Cadetes el 2 de agosto de 1954. De este asalto cobarde se habla en nota aparte. En 1935, el puente blanco original de Zacapa también lo construyó don Nicolás, y el puente de concreto que está paralelo al mismo lo construyó el general Carlos Manuel Arana Osorio al final de su periodo presidencial. Aquí se presenta fotografía de don Nicolás Johansson con su uniforme militar de Holanda. Y otra fotografía del puente San Nicolás sobre el río San José. Llegamos a 1940 y estamos hablando de los portales de Chiquimula. El centro de la ciudad de Chiquimula estaba antiguamente lleno de portales. Entre estos tenemos los siguientes. Uno, el portal de Liu, construido con el diseño de la colina de China. Estaba radicado en la esquina de la 7ª Avenida y 4ª Calle de la Zona 1. Albergaba el almacén Nuevo Cantón. Este portal fue botado recientemente con fines de reconstruir el edificio. Ahora alberga otros negocios modernos. 2 está el portal del Mercado Municipal Antiguo. Estaba radicado junto a la parroquia de la Asunción en la 7ª Avenida entre 3ª y 4ª Calles. Albergaba muchas ventas informales. Este portal desapareció cuando se botó dicho mercado para construir el nuevo. 3 está el portal de Olivier, que estaba en la 8ª Avenida entre 3ª y 4ª Calles, Zona 1. Era el lugar de don Rafael Olivier, dueño original de Foto Olivier. Este desapareció hace muchos años. 4 está el portal del INSO, que era el frente del Instituto Normal para Señoritas de Oriente y estaba en la 4ª Calle entre 6ª y 7ª Avenidas. Este también desapareció como en 1940 para dar lugar a un frente más moderno. 5 está el portal de la Jefatura Política, que estaba en la esquina de la 6ª Calle y 4ª Avenida, Zona 1. Este desapareció como por el año 1940, cuando se construyeron un nuevo frente a la gobernación departamental. En 1976, todo el edificio fue demolido debido a los daños causados por el terremoto del 4 de febrero de ese año. Al botar dicho edificio, se perdieron y fueron tirados muchos documentos importantes de la gobernación. Llegamos a 1944. Hubo una manifestación en contra del coronel Serapio Cuyum. A mediados del año 1944 ya se estaba gestando la revolución izquierdista de octubre. El general Jorge Ubico Castañeda era un decidido anticomunista, pero sus opositores tenían ideas comunistas con inclinación hacia Rusia. La tiranía de Ubico estaba estimulando las ideas revolucionarias, quienes estaban siendo inspirados por la revolución bolchevique de Rusia, la cual fue también en octubre de 1917, y mediante la cual se estableció el comunismo en dicha nación. El objetivo revolucionario está asociado con las ideas socialistas y comunistas. El coronel Serapio Cuyum
ya había sido jefe político de Chiquimula y se había portado muy severo con la población. Hubo más de una manifestación contra el general Serapio Cuyum, pero el 2 de agosto de 1944, después de la renuncia del general Jorge Ubico, ya eran los tiempos de Juan Federico Ponce Báides. Ponce Báides fue más duro que Ubico. Ubico había renunciado el 26 de julio de 1944 y su gobierno duró 14 años. La revolución ya estaba en marcha. En Chiquimula era jefe político el general Daniel Corado y al entrar Ponce Báides se lo llevó para ser ministro de guerra. Por eso iban a poner a Cuyum otra vez como jefe político. A continuación se presenta una fotografía del general Daniel Corado. Cuyum ya había sido jefe político antes y era muy malo, por eso el pueblo lo rechazó. Gritaban, no queremos a Cuyum. Cuyum llegó en avión y la gente trataba de impedir que aterrizara el avión. El campo de aviación se llenó de estudiantes y comerciantes protestando. Don Chepe Lobos llevó su camioneta para conducir al general Cuyum a la jefatura política. Los indígenas de Marascó ondeaban sus sombreros para que no descendiera el general Cuyum del avión, pero el avión aterrizó. Luego se organizó la manifestación gritando, no queremos a Cuyum. A Cuyum lo llevaron a la jefatura política, donde estaba el ejército en la esquina del Instituto de Varones. Hubo un mitin en el kiosco del Parque Central. Don Carlos Bacaro, el licenciado Víctor Aquino y Ramiro Ponce Monroy fueron unos de los principales líderes de la manifestación. Se cerró todo el comercio con una huelga general en todo el mes de agosto. Procuraron que Cuyum no tuviera agua ni alimentos para que se muriera de hambre. Los diputados en ese tiempo eran don Juan de Dios Díaz y el doctor Alberto Lemos. Don Juan de Dios le llevaba alimentos a Cuyum. Cuyum gobernó en Chiquimula hasta que cayó Ponce Báides el 20 de octubre de 1944. Después de todo, trasladaron a Cuyum a la ciudad de Guatemala. Don Carlos Bacaro era líder de la revolución y estuvo preso. Cuando sucedió la revolución, se llevaron presos a don Carlos Bacaro, al licenciado Víctor Aquino, a Roberto Girón Lemos, Ramiro Ponce Monroy, don Lorenzo Castañeda, quien era de Casaltepeque, y a otros. Los tuvieron en las Bartolinas de San Francisco en la policía. Esto fue por el tiempo de la huelga contra Cuyum. Antes del coronel Corado, había estado como jefe político don Daniel Montenegro y antes de él estuvo el general Jurado. Por ese tiempo los alcaldes se llamaban intendentes municipales, además de los intendentes de Hacienda. A los intendentes municipales los cogía a la fuerza porque trabajaban ad honorem. Decían, ¡ay, me arruinaron! Me agarraron para alcalde. Después eran intendentes nombrados por el presidente de la República y ya tenían un sueldo de 30 quetzales mensuales. Se presenta a continuación la fotografía de la manifestación contra Cuyum. Llegamos a 1944 con la Revolución de Octubre. El general Jorge Ubico había renunciado el 26 de julio de 1944, pero su régimen había continuado con el general Federico Ponce Báides y en forma un poco más severa. Ponce Báides era originario de Cobán. La revolución se venía gestando desde antes, pero estalló el 20 de octubre de 1944. Dicha revolución se dio en todo el país, incluyendo a Chiquimula.
Toda la familia de este autor huyó hacia la aldea de Tierra Colorada para sentir más seguridad. Este locutor era un niño de solo 3 años de edad. Sin embargo, recuerda varias facetas de la revolución. Hasta Tierra Colorada se escuchaban algunos disparos con arma de fuego. El gobierno tuvo la idea de pintar de negro un gran avión de transporte y lo hizo volar por toda la República para infundir miedo en la población. La revolución la comenzaron los estudiantes universitarios cuando repartieron volantes invitando a la población a boicotear la celebración del 30 de junio, día del triunfo de la Revolución Liberal de 1871. El 25 de junio se llevó a cabo una manifestación estudiantil, la cual fue reprimida, y en ella resultó muerta la profesora María Chinchilla, de filiación revolucionaria o comunista. Por esos días, el general Jorge Ubico recibió el memorial de los 311, en el cual profesionales le pedían restituir las garantías, lo cual hizo que Ubico renunciase. Pero el poder siempre quedó en los ubiquistas. En la madrugada del 20 de octubre entraron en acción los militares y la población acudió a su apoyo, habiendo recibido armas para la revolución. Después de varias horas de combates, lograron derrocar al general Ponce Baides y colocaron una junta revolucionaria de gobierno constituida por el capitán Jacobo Armes Guzmán, Jorge Toriero Garrido y el mayor Francisco Javier Arana. La estación educativa evangélica Radio Verdad le ha presentado el programa Historia de Guatemala. Habló para usted su locutor y amigo de siempre, Edgar Amílcar Madrid. Transmite la estación educativa evangélica Radio Verdad y Radio Verdad Internacional, afiliada a Radio Nederland de Holanda, con una voz de avivamiento para usted, en 4055 kHz, banda de 74 metros de la onda corta. Escúchenos también por internet y vea nuestra televisión en el canal Radio Verdad TV de YouTube. Necesitamos que reporte nuestra señal por correo electrónico a radioverdad5@yahoo.com. Esperamos su carta hoy.